Hey, ¿qué pasa, familia? Hoy os traigo un bombazo. Es algo que he estado escuchando en una charla con banqueros de Wall Street y lo han dejado bastante clarito. Trump va a inyectar 4.7 trillones de dólares en la economía americana en los próximos 9 meses. Lo has escuchado bien, 4.7 trillones. Eso es más dinero del que se inyectó en la crisis de 2008, 3 veces más. Esto no es un regalo al azar, es parte del plan de Trump para inflar la deuda y que el dinero fluya como nunca. Es algo para lo que las instituciones ya están posicionándose y tú también podrías hacerlo. Por eso voy a intentar desglosarlo paso a paso, sin muchos rollos técnicos, para que lo entendamos, lo pillemos y aunque no seas un crack de Wall Street, puedas prepararte, tomar medidas y jugarlo bien. Seguramente hay mucha gente que va a hacer mucha pasta con esto y muchos que se van a quedar con la boca abierta. Así que allá vamos. ¿Vale? Este dinero no lo van a inyectar de golpe y va a llegar en unas oleadas. Oleadas que tienen bien marcadas y que ya tienen planificadas. Cada ola mueve sectores distintos y crea distintas oportunidades. Algunas van a ser brutales. Si lo pillas a tiempo, pues igual puedes surfear la ola como un puto profesional, ¿no? La primera ola se espera entre febrero y junio. ¿Por qué? Hay reducción de impuestos del 2025. Entonces, esa devolución de impuestos que empiezan a partir de febrero, abril, hasta junio, la gente va a recibir en su cuenta más dinero del esperado. Estamos hablando de 1.2 billones de dólares. ¿Qué suelen hacer con el dinero que reciben extra cuando pensaban que iban a pagar impuestos, pero de repente les sale a devolver mucho más de lo que esperaban? De hecho, esto es algo que incluso mi vecino, que estaba jubilado, me estaba contando en plan, joder, me entran $4.000 más de impuestos menos que tengo que pagar, o sea, me devuelven $4.000, con eso voy a cambiar el suelo, voy a hacer no sé qué movidas. Me estaba contando el otro día. ¿Qué hacen los americanos con ello? La mayoría, el 35%, suelen pagar deudas, hay un 25% que se dan caprichos, viajes, reforma de casa, como os contaba, compras. El 20% lo ahorran o lo invierten y otro 20% pues suele ser gastos básicos. Entonces, aquí, ¿quiénes son los ganadores claros de este flujo o nueva inyección de liquidez en los bolsillos de los americanos? Empresas como Amazon, empresas como Walmart, empresas como Home Depot, aerolíneas, hoteles, Robinhood, empresas donde la gente invierte y tal. Y tarjeta de crédito porque la gente irá a pagar un poquito de esa deuda. Además, pequeñas empresas, small caps y constructoras de casas que posiblemente se van a beneficiar mogollón porque la gente tiene más dinero, puede comprar casas, puede hacer reforma, etc. Las instituciones ya están comprando esto ahora y daros cuenta como estamos viendo una rotación brutal de tecnología. ¿A qué? A industriales, sectores defensivos, consumo, empresas de dividendos. Segunda ola, verano, julio-septiembre. Las grandes empresas como Apple, Microsoft, Google, Siete Magníficas, van a traer de vuelta a Estados Unidos 2.1 billones de dólares que tenían guardados en paraísos fiscales, con las nuevas medidas que está tomando Trump para que todas estas empresas, recordar que hicieron una cena en la Casa Blanca, le prometieron que iban a invertir en Estados Unidos, que iban a empezar a traer sus inversiones de otros países aquí. Y obviamente eso hará que muchas de estas empresas empiecen a mover su capital, ya que hay beneficios fiscales que antes no tenían. ¿Qué hacen las empresas con este dinero? Estamos hablando de la ola 2, ¿vale? En torno a julio y septiembre. 40% recompran sus propias acciones. Y esto, como bien sabéis, sube el precio como loco. Algo de lo que vengo hablando estas semanas. Y os decía, mercado en máximo, las empresas de tecnología no están recomprando acciones. ¿Qué están haciendo? Están invirtiendo en todo el tema inteligencia artificial. Pero si a partir de verano empiezan a repatriar pasta y potencialmente tenemos mercados débiles, sabemos que se espera algún tipo de corrección para verano o por ahí, por estacionalidad y ciclos, ir a ver el vídeo 2020, muy posiblemente recompren sus propias acciones, lo cual es muy positivo para final de año. El 30% de las empresas que reciben dinero lo que suelen hacer también es pagar dividendos directo a los accionistas. Hay empresas que utilizan en torno a un 20% para comprar otras empresas, lo cual les permite seguir creciendo, o invierten en crecimiento, como estamos viendo, inteligencia artificial, servidores, semiconductores, chips, que los compran por adelantado, centro de datos.
¿Quién se beneficia de esta ola de pasta? Tecnológicas gigantes. Y las empresas que pagan buenos dividendos dentro del Nasdaq, dentro del S&P 500, potencialmente también los bancos, como JP Morgan, lo pueden hacer bastante bien. Tercera ola de pasta, seguramente a finales de año. Tercer trimestre, cuarto trimestre. Y esto es una especie de bonus. Las empresas pueden empezar a deducir inmediatamente lo que inviertan en maquinaria, en fábricas, en tecnología. Esta es una nueva bonificación fiscal que les dieron, que se aprobó el año pasado. Este año 2026 pueden amortizar al 100% las inversiones, lo cual va a incentivar que gasten e inviertan mucho más, porque no saben qué va a ocurrir en los próximos años cuando venga otro presidente. Estamos hablando de 1.4 billones de dólares en gasto de capital. ¿Quiénes se benefician aquí? Empresas de agricultura como Caterpillar, John Deere, las constructoras, las infraestructuras, empresas de inteligencia artificial, automatización, porque van a comprar robots, movidas. En 2017 hubo un recorte mucho menor y las empresas industriales subieron más de un 30%. O sea, entonces imagina esto multiplicado. Esa era la ola 3. Espero que estés tomando notas, estés prestando atención, porque esto que estoy contando aquí es información crema. O sea, este es un alfa brutal. Porque, como dice Stanley Druckenmiller, no hay que invertir en base a la noticia del día. Hay que invertir pensando hacia dónde nos movemos, hacia lo que viene en el futuro. Y ahora mismo todo el mundo está, ¿dónde? Distraído por el ruido. Por el ruido. Nadie está mirando hacia dónde vamos y lo que viene. Por eso estoy aquí con este vídeo intentando abrir los ojos. Así que muy importante. Empieza a tomar nota. Y ayúdame con el algoritmo. Comparte, suscríbete, dale me gusta, comenta abajo y dime qué sectores son los que más te gustan. Todavía nos falta hablar de la ola 4. Esa ola es la que vendría a finales de 2026. Porque todo ese dinero inyectado que se espera que empiece a venir va a generar inflación. Lo más probable. Trump puede controlar el precio del petróleo, todas las cosas estas que estamos viendo, puede poner topes a las tarjetas de créditos, como hemos visto, para que no suban los intereses y tal. Pero si las acciones empiezan a dispararse un 25% y tu sueldo no, tu dinero en el banco, ¿qué está haciendo? Perdiendo valor. Y ahí es cuando sabemos que los inversores van a buscar cómo posicionarse sin que su moneda se devalúe. Oro, dólar, yen japonés, todo se está devaluando, hasta el yuan chino. ¿Dónde vas a poner tu pasta? ¿En rublos rusos? ¿Quiénes se benefician aquí? Oro, plata, materias primas, acciones de energía, que lo llevo hablando ya por meses. Es el momento de protegerse, seguir ganando. Potencialmente Bitcoin también se va a beneficiar de esto. ¿Por qué estas olas de liquidez que se esperan para 2026? Que, en fin, no me lo he inventado yo. Esto lo he escuchado en una charla con banqueros de Wall Street que ya están preparándose para esto. Piensan que esto va a ser una ola histórica. Porque pensemos lo siguiente. Las veces anteriores que se cortaron impuestos en Estados Unidos, 2017, por ejemplo, se estima que hubo inyección de liquidez en torno a 1.5 billones, ya es solo con el recorte de impuestos, y el S&P 500 subió un 28%. Presidente anterior, Bush, empezó a cortar impuestos, en pequeñas empresas subieron 47%, small caps subieron 47%. Porque si tú quieres estimular la economía, no te dedicas a subir impuestos como hace Europa. Baja los impuestos para que las empresas puedan reinvertir más, contratar más. La gente tiene más dinero en su bolsillo, como está ocurriendo ahora en Estados Unidos, pueden consumir más, con lo cual las empresas ganan más pasta. Si ganan más pasta, pueden reinvertir más, pueden contratar más gente. Si contratan más gente empleada consumen más. Así es como se estimula la economía. Y ese es el plan que tienen. ¿Vale? Está ahí claro. Antes de Bush, Reagan también cortó impuestos y el Dow Jones tuvo una subida en 5 años de más del 100%, 130%, algo así. Esta vez se espera que las inyecciones de liquidez atraídas por estas repatriaciones de capital, corte de impuestos, nueva bonificación de amortización y tal, sean 3 veces más grandes de lo que estamos hablando de momentos históricos. Y además tenemos un paro bajísimo en Estados Unidos, con una Fed que está comprometida a bajar tipo de interés
y la gente tiene ganas de ganar pasta. Con lo cual, estamos hablando de un mercado muy potente. Es como echarle gasolina a un coche que ya iba bastante rápido, que es lo que estamos viendo. Eso no quita que tengamos sustos, tengamos correcciones para lo que estamos preparados, para lo que nos vamos a anticipar, para lo que tenemos coberturas y para lo que ya sabemos que puede venir en base al vídeo que hemos visto de 2026, etcétera, ¿vale? Pero recordad, estos son oleadas de capital que van a venir en distintas olas. Y estamos hablando de distintos periodos. Primer trimestre, segundo, tercero, cuarto trimestre. Como os estaba diciendo, sí, distintas olas. Primer trimestre, un poco por resumir, estamos hablando de small caps, consumo discrecional, producto de consumo, constructora. Segundo, tercer trimestre, repatriación de capitales por parte de las tecnológicas. Los bancos se benefician, empresa de dividendos. Último trimestre, cuando pueden empezar a amortizar e invertir y deducir las empresas todo lo que inviertan este año 2026. ¿Quiénes se benefician? Industriales, materias primas, oro, plata por la devaluación, energía. ¿Vale? Ya os he dicho antes. Empresa de consumo, Amazon, Walmart, Home Depot. Empresa de tecnología, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet. Muchísimas más. Financieras, JP Morgan. Las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard. Las nuevas de FinTech como Robinhood. Energía, pues ya las conocéis. Exxon, Chevron, etcétera. Lo que podríamos estar a punto de ver es la mayor transferencia de riqueza planificada en la historia de Estados Unidos. Ese dinero va a crear millonarios, pero también va a destruir muchas carteras. Pero siempre hay gente que se queda mirando, con el miedo de igual esto cae un poco más, ya está muy alto, voy a esperar a que caiga. Por eso necesitas tener una hoja de ruta, que es lo que llevo intentando prepararos todo este 2026. ¿Vale? Las instituciones ya están dentro y sabemos que quieren comprar barato. Igual que con cripto, que están esperando a que se apruebe esa nueva ley. Cuando se apruebe la nueva ley, tienen luz verde para empezar a meter todos los portfolios un porcentaje de criptomoneda Bitcoin. Tenemos al presidente Trump, que con su empresa está intentando lanzar ETFs de Bitcoin y Ethereum, ¿y tú crees que esto se va a cero? ¿Y todavía hay gente que piensa que Bitcoin se va a cero? Cuando se ha metido Wall Street, cuando tenemos un presidente que está intentando sacar una regulación favorable, cuando tenemos un presidente que no solo está emitiendo meme coins y tal, sino que ahora quiere incluso lanzar su propio ETF. Así que familia, no sé qué cojones estáis esperando. Cuando esto salga en la tele ya será muy tarde, ya seguramente los mercados están pegando un viaje brutal. Entonces, no es el momento de cagarla, es el momento de empezar a tomar acción, hacer los deberes, empezar pequeño, pero empezar ya. No pensar, bueno, cuando venga esto ya haré algo. No, hay que empezar a planificar, hay que empezar a hacer los deberes, hay que empezar a montarse las listas, hay que empezar a buscar niveles, dónde me gustaría entrar, dónde no me gustaría entrar, en base a lo que hemos comentado. Y así es como se hace. Si esto te está gustando, si esto te aporta valor, si crees que te ayudo de alguna manera y no te estoy haciendo perder el tiempo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, comparte, suscríbete. Comenta en comentarios en qué ola te vas a meter primero. ¿Vale? Y sobre todo, el mercado no recompensa inteligencia. No recompensa a los más inteligentes. El mercado recompensa acción, los que toman acción. A menudo a los más tontos. ¿Por qué? Porque cuanto más listo eres, más razones y más excusas encuentras para no tomar acción. Así que decide quién quieres ser. ¿Vale? Y dime qué más te interesa, qué otros sectores crees que lo pueden hacer bien, qué tipo de vídeos te gusta que siga haciendo, porque estoy haciéndolo por vosotros. Comenta abajo, os leo en comentarios, vamos a por todas. Hasta luego.